¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV de nuestra universidad. Esta temporada estamos entrevistando solo a investigadoras de nuestra corporación. Hoy conversaremos con la profesora Iris Pereira del Instituto de Ciencias Biológicas. Ella es especialista en líquenes, algas y cianobacterias, organismos que son muy importantes en el ecosistema y de los cuales se están obteniendo productos bioactivos que pueden apuntar a la curación de algunas enfermedades. Acompáñenos. La doctora Iris Pereira es licenciada en Biología de la Universidad de Concepción, doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Barcelona de España y actualmente es profesora asistente del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Talca. Ha realizado investigaciones en el área de la taxonomía y ecología de cianobacterias y de líquenes con especial interés por las comunidades asociadas al bosque nativo de Chile Central. Ha participado en más de 26 publicaciones y en diversos proyectos de investigación nacional e internacional. Además, se ha desempeñado como profesora guía en diferentes tesis de pre- y posgrado. Estamos conversando con la doctora Iris Pereira, académica del Instituto de Ciencias Biológicas de nuestra universidad. Gracias, Iris, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Iván. Bueno, tú eres experta en líquenes y algas, y es un terreno fascinante desde el punto de vista biológico y también entiendo que importante para el ecosistema, pero partamos definiendo para que la gente entienda qué se entiende por liquenología. Bueno, la liquenología es el estudio de los líquenes, que son organismos que son de gran importancia, ya que sus metabolitos secundarios generalmente tienen... ¿Qué se entiende? Perdona que te interrumpa. Metabolitos secundarios. Los metabolitos secundarios son aquellos productos, moléculas. Claro, son moléculas de carácter orgánico que tienen actividad biológica. Ya. Y estos y que son sintetizados por los líquenes. Por los líquenes y fundamentalmente por el hongo que forma el líquen. Porque a propósito de eso, el líquen está formado por dos organismos. Sí, puede que esté formado por dos o por tres. O por tres, ya. Hay algunos líquenes que están formados por un hongo y una alga eucariótica, otros que están formados por un hongo y una cianobacteria que corresponde a un organismo procarionte, y en otras circunstancias pueden estar formados por un hongo, un alga y además una cianobacteria. Ya, vamos a tener que, disculpa que te interrumpa, vamos a tener que definir ciertas cosas. Sí. Que claro, para ti como bióloga, y yo te puedo seguir un poco la conversación, pero tenemos que preocuparnos de no. Dijiste que habían elementos o estructuras, organismos vivientes que eran procarientes y eucariontes. Sí. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son más grandes, cuáles son más chicos? Sí. ¿Qué diferencias hay? Cuando yo hablo de organismos procariontes me refiero a organismos que son muy primitivos, que internamente carecen de núcleo, carecen de estructura responsable de la respiración, por ejemplo, y algunos de ellos pueden tener estructuras similares a los cloroplastos, pero que no necesariamente sus pigmentos están envueltos en una envoltura cerrada. Es decir, carecen de todo organelo de doble membrana, que se llaman. Yeah. A diferencia de... Nombremos por ejemplo, las algas verdes azules. Las bacterias, por ejemplo, son procariontes. Las bacterias son procariontes y las cianobacterias. Son los únicos organismos vivos en el planeta que tienen esa connotación desde un punto de vista ultraestructural, es decir, ser procarionte. Carecer de núcleo, carecer de mitocondria y carecer de cloroplasto. Sin embargo, pueden hacer igualmente fotosíntesis, pueden respirar y se pueden multiplicar, a pesar de que el ADN no esté encerrado dentro de un núcleo. Y el organismo ahora eucarionte, cuando yo hablo de un alga eucarionte,
Me refiero a un alga que tiene un núcleo con su ADN delimitado por una envoltura nuclear, tiene mitocondrias, ¿cierto?, donde hay todo un proceso, una serie de moléculas enzimáticas que los alimentos, ¿cierto?, los terminan de transformar en energía. Y por otro lado están los cloroplastos que presentan pigmento y que en presencia de luz, ¿cierto?, son capaces de agua y CO2, son capaces de producir su propio alimento para el organismo a través del proceso de fotosíntesis. Sí, voy a plantearlo en forma simple, para no especialista. Ya. Un líquen está formado, voy a decirlo en forma simple, entiendo que está la tercera posibilidad, pero dejémoslo en hongo y alga. Sí. Y eso es un líquen, ¿verdad? Es un líquen. Un líquen. ¿Y por qué esta fusión? Bueno, se trata de una simbiosis o una unión simbiótica. ¿Qué es una unión simbiótica? En esta unión simbiótica ambos organismos salen favorecidos. Ya. Por ejemplo, el hongo toma del alga nutrientes que han sido producto de la fotosíntesis del alga. Y el hongo a su vez le presta al alga protección y humedad para poder vivir, estando viviendo juntas. Ya. Pero llegan a, puede decir, a ser una unidad única. Sí. ¿Llegan a fusionarse? ¿Llegan a ser una estructura distinta o son dos que están juntos? No, estos dos organismos se estructuran internamente formando capas, ¿ya? Y generan un tercer individuo que es lo que nosotros llamamos líquen. El líquen es una estructura distinta, no que sean dos juntos. Están unidos pero fisiológicamente. ¿pierden la identidad del uno y del otro? No, uno los puede separar luego si quisiera o cultivar, pero como una vez que se ha establecido la relación simbiótica pasa a ser un organismo independiente. Okay. ¿Y dónde podemos encontrar, por ejemplo, si la gente se preguntara, ¿dónde encuentro líquenes? ¿Son macroscópicos? Es decir, ¿los puedo ver a simple vista? Sí, es posible observarlos a simple vista. Uno de los ecosistemas, ¿cierto?, que mayor diversidad de líquenes presenta son los bosques nativos, particularmente los pristinos, vale decir, los que no han sido alterados por efectos antrópicos. Y también se pueden encontrar en otros sistemas, como por ejemplo sistemas rocosos. ¿Y qué aspecto tienen? Si la gente dijera, esto podría ser un líquen. Pueden adoptar distintas formas. Hay tres formas básicas que son las llamadas crustáceas, que son como una hoja adherida al sustrato que se adhiere muy fuertemente y es casi imposible de desprender del sustrato. La otra es como una forma de hoja que no está totalmente adherida al sustrato, en particular los bordes están sueltos, desprendidos del sustrato y tienen, como te digo, aspecto de hoja. Y existen las otras formas que son fruticulosas, que se adhieren al sustrato por un solo punto y pueden colgar, ser péndulas o simplemente ser erectas y a su vez se ramifican, parecen verdaderos arbolitos colgando de la corteza de los árboles o a veces pueden estar incluso sobre sistemas rocosos. Ellos tienen una gran capacidad de adaptación a diferentes tipos de ambientes e incluso ambientes que son extremos, como por ejemplo el desierto de Atacama. ¿Nuestros extremos de norte y sur? Sí, pueden estar en el desierto, pueden estar en la Antártida, en lugares que hay cierta temperatura muy extrema, como también... ¿Y son distintos líquenes, distintas especies? No sé, clones o especies, no sé cómo le llaman. Especies en este caso. Especies de líquenes, los que están en la Antártida, los que están en el desierto. Sí, los líquenes se distribuyen de acuerdo a la latitud y a la altitud. Ya tienen rangos de distribuciones distintos. Hay algunas especies, sin embargo, que pueden estar a gran altura, como cercano a la costa, que pueden ser las mismas,
como hay otras que son exclusivas de zonas altas y otras que son de zonas costeras. Ya. Y un número, es probable que el número sea muy alto, pero un número aproximado de especies de líquenes. Bueno, hasta el año 1998 había un listado oficial que fue realizado por Wanda Quilot y el doctor Martí Corena de Concepción, con 1.450 especies. O sea, podemos decir que hace pocos años, puede decir hace pocos años, en el término histórico, 1.500 especies. 1.500, sí. Y para recordar cifras, digamos. Claro, y esa distribuida en el territorio continental, sumada a las que están en la Antártida, a la isla de Pascua y a la isla Juan Fernández. Obviamente después de esa fecha se han realizado varios otros estudios con el aporte de una serie de liquenólogos también nuevos que han surgido, y ese valor aproximadamente podría estar llegando a unos 2.000. Sin embargo, nuevas prospecciones liquenológicas en lugares poco visitados podrían aumentar ostensiblemente ese número. Generalmente, a pesar de que no quería usar el concepto de taxonomía, ya lo estoy usando, sí. Que tiene que ver con la ubicación dentro de una especie de mapa dentro de todo, en este caso los líquenes, con nombres, etcétera, para irlos clasificando, ¿verdad? Sí. Generalmente se utilizan formas de descripción, primero morfológicas, a simple vista, microscopía, sí. y en los últimos tiempos, estoy pensando en el ámbito de las bacterias, y me imagino que puede ser algo parecido, se incluye también aspectos de biología molecular, como son estudiar el ADN del líquen. ¿Lo hacen también? Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, y eso permite aumenta la diversificación de la especie, seguramente. Sí, lo que pasa es que, a ver, los sistemas modernos, donde se incluyen estudios moleculares, en algunos casos permite dividir una especie en muchas especies, sí. o en otros casos reunir varias especies que eran distintas en una sola. La biología molecular en ese aspecto ha venido a revolucionar un poco la taxonomía clásica de la identificación de las especies de líquenes, porque antes se basaba en caracteres morfológicos. Por ejemplo, estos tres tipos de los que tú me mencionaste inicialmente, que es una clasificación macro, claro, pero seguramente morfológica. Claro. También dentro de lo morfológico, ¿qué color tienen? Si alguien quisiera decir en el campo, en un bosque, esto podría ser un líquen. Bueno, los colores son muy variados. Hay desde colores que son blancos, pasando por colores amarillos, anaranjados, negro, yo me habría pardo, imaginado que había más verde, y no han nombrado el verde. Sí, también hay. ¿Hay verde? Hay verde. Ya. ¿Pero cuál, si tú dijeras, predomina? El color entre verde y pardo claro. Verde y pardo. Sí, la mayor parte de ellos son de ese tono. Para ir cerrando este primer bloque, ¿qué políticas existen? Primero, políticas públicas en nuestro país que tiendan a proteger los líquenes en el ecosistema. Bueno, en la actualidad, hasta hace un tiempo atrás, los líquenes, incluidos también los hongos, que caen dentro del mismo grupo, no habían sido organismos protegidos por el Estado. Por el Estado. Sin embargo, en los últimos años, yo creo que más o menos unos 10 años recién atrás, se dictó una ley en la cual tanto los líquenes como los hongos están protegidos por el Ministerio del Medio Ambiente. Del Medio Ambiente. ¿Y por qué razón? Porque se ha visto justamente que tanto los hongos como los líquenes tienen un valor agregado que hasta hace un tiempo poco se conocía en el país. Y por otro lado, porque ellos son capaces de poder mostrar, ¿cierto?, si un lugar está fuertemente
manejado, es decir, si ha habido, ¿cómo se llama? ¿Intervención? Intervención. Ya. De acuerdo a la diversidad de líquenes que yo encuentro en un lugar, Ya, puedo bueno. decir si este lugar ha sido más o menos intervenido. Bien. Y eso sirve para tomar medidas, por ejemplo, a empresas que quieren construir Sí, camino, de acuerdo. y ahora es una exigencia de por lo menos entregar listas de líquenes que estén presentes en esos lugares, bien. para ver si Vamos se pueden a- proteger. Profesora Iris Pereira, vamos a hacer una breve pausa y luego seguimos conversando sobre líquenes y algas. ¿Te parece? Ok.